Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a ir a primer libro de Juan, o primera carta más bien, es carta. Y nos dice la escritura en el primer libro de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el 5 al 10. La ventaja de leerlo acá en la computadora o en el iPad es que se hace la letra más grande, ¿verdad? Y aquí pues depende la letra que usted traiga en su Biblia de papel. Pero dice aquí el versículo 5, 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vea el capítulo 2 también, los primeros 2 versículos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. A la iglesia le está diciendo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, ya da por hecho de que puede haber alguno que haya pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación de nuestros pecados. Él es el que aplaca la ira de Dios sobre nosotros con su sacrificio. Él se hizo propiciación, eso quiere decir propiciación. Uno que aplacó la ira de Dios, haciéndose él culpable, y Dios descargó toda su justicia en él, aunque era inocente, ¿verdad? Entonces, somos salvos porque Cristo ya pagó el precio, ¿verdad? Si usted puede estar arrepentido, ¿cuántos saben que alguien se puede arrepentir pero no creer en Cristo? ¿Cree usted que puede hacer? Por ejemplo, puede un hombre mucho tiempo andar de mujeriego, engañando a su mujer, pero de repente dice, ya, esto está muy mal, ya no quiero hacerlo, voy a cambiar. Y se lo propone y puede cambiar. O es muy borracho, muy parrandero, y de repente dice, no, esto no es vida, está afectando a mi familia, ya no lo voy a hacer. Y cambia. Hay gente que puede tener fuerza de voluntad, pero no cree en Cristo. Es agnóstico, vamos a decir. Agnóstico es uno que dice, pues, no creo en Dios porque no tengo las suficientes pruebas para demostrar que hay Dios, pero tampoco tengo las suficientes evidencias para decir que
que no lo hay, ¿verdad? O sea, no estoy seguro si existe, pero tampoco estoy seguro que no existe. Entonces vive una vida de valores. Por eso dice el apóstol que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo, que está intercediendo por nosotros. Es decir, un preso puede estar arrepentido de lo que hizo ahí en la cárcel. Dice, saliendo de aquí voy a hacer otro, ¿verdad? Pero si no tiene un buen abogado, no va a salir. Un buen abogado que lo defienda o que pague la fianza, ahí se va a quedar. Nuestro abogado es Cristo. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Y Él tiene la fianza, que es su sacrificio. Fue lo que nos dejó absueltos de la culpa. El que escribió el Evangelio de Juan, el evangelista Juan, precisamente es el que escribió las tres cartas del apóstol Juan. Y esta mañana quisiera hablarte sobre el tema, ¿qué es el pecado? ¿Y qué pasa si cometo pecado o si caigo en pecado siendo cristiano? O ya el cristiano ya no peca. Una vez pastoreaba yo una iglesia cuando pues era muy joven todavía. Estaba en los 30. Y de la organización me ofrecieron pastorear una iglesia. Yo no la inicié, era una iglesia ya muy tradicional, ya de muchos años, pequeña. Y nos fuimos a pastorear, mi familia y yo, mis niños pues, estaban chicos. Los cargábamos a todos, se nos dormían en las bancas porque era iglesia de bancas. ¿Se acuerdan de los templitos de bancas? Y una vez estaba yo ahí en el sábado, que era la reunión de jóvenes, estaba yo ahí y llega un muchacho con su Biblia y me dice, buenas tardes, ¿usted es el pastor? Y, sí, yo soy el pastor, ¿en qué te puedo servir? No, es que hoy vamos a predicar aquí. ¿Vamos a predicar? ¿Quién va a predicar? No, mi pastor ahorita va a venir. ¿Cómo se llama? Pues Jorge Treviño, creo que se apellidaba. Y le digo, oye, ¿y quién te invitó? Porque aquí el que invita a predicar soy yo. No, los jóvenes me invitaron. Ah, caray, no sabía, fíjate. Oye, ¿y tú de qué iglesia eres o qué? Y me dice, no, pues de la iglesia está en Guadalupe, nuestra iglesia. Pero ¿cómo se llama la iglesia? No, nuestra iglesia no tiene nombre. Y dije, ya está mal el asunto eso. ¿Cómo que no tiene nombre? No, porque la iglesia de Cristo no tiene nombre nomás. Era la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea. Y pues está la iglesia de Guadalupe. Le dije, sí, pero en la Biblia era una iglesia incipiente en el libro de los Hechos. Por eso decían, bueno, se abrió una iglesia en Berea, bueno, era la iglesia de Berea. Otra en Éfeso, otra en Tesalónica, otra en Galacia. Estaba empezando la iglesia. Pero ahorita, si me dices de Guadalupe, en ese entonces yo le dije, hay como más de 500 iglesias, ahorita a lo mejor hay 1000. Entonces, para saber qué iglesia es. No, es que nuestra iglesia es una iglesia de Cristo, es una iglesia bíblica, es una iglesia, como diciendo, es la verdadera iglesia. No, y todas las demás iglesias, me empezó a decir, están en pecado. Son unos pecadores. Porque ellos dicen que, pues, que todavía tienen pecado. Y entonces más me preocupé y dije, pues, ¿qué van a venir a decir estos chavos a mis jóvenes? Y le digo, entonces tú eres impecable. Pues, si usted es el que cree en Cristo, ya no peca, ¿verdad? Ok. Y ya empecé a descubrir que era de un muchacho que escribió varios libros, incluso él se llama Jorge Erdely, muy preparado. Él escribió el libro hace varios años,
cuando el sistema no funciona, hablando de la iglesia. Y varios libros que hablan, atacando a la iglesia, porque es pecadora. El problema del pecado es que, pues, el hombre todavía tiene la naturaleza caída, ¿verdad? Y somos proclives a pecar. Por eso, bueno, tendríamos que entender qué es el pecado. El pecado, según Juan 3:4, es una transgresión y una infracción a la ley de Dios, ¿verdad? ¿Y antes de la ley no había pecado? Sí, ofender a Dios es pecado, desobedecer a Dios es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es más, cuando vino la ley, nos dimos cuenta que estábamos perdidos, que somos pecadores, porque si no hay ley, pues no te dice que estás en pecado, no sabes, ¿verdad? Los semáforos nos dicen que cuando están rojos y nos pasamos, es un pecado, es una infracción, ¿verdad? Si no hay semáforos, pues cada quien, imagínate, un caos. Entonces, el pecado nos demostró que estábamos perdidos, porque somos pecadores. Y que no podemos salvarnos por guardar la ley, porque es muy difícil guardar todos los mandamientos, todos los puntos de la ley. Los judíos no solamente se concentran en el decálogo, tienen como 613, 600 y tantos mandamientos que ellos han hecho, o sea, le han agregado y son muy legalistas, imagínate, para guardar toda la ley. Nadie, dice la Biblia, es salvo por guardar la ley. Y lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan, bueno, pues realmente nos está diciendo que si andamos en la luz, o sea, o no andamos en tinieblas, entonces podemos tener comunión con Dios. Pero si decimos que andamos en la luz, pero no andamos en la luz, andamos en tinieblas, entonces somos mentirosos. Somos mentirosos. Porque decimos que no tenemos pecado. Y cuando la Biblia dice que tenemos que andar en comunión con Dios, y el reflejo de que andamos en comunión con Dios es que andamos en la luz, no andamos en tinieblas. Pero por ejemplo, cuando tú vienes a la iglesia y vienes manejando con tu esposa y se enojaron, ¿verdad? Por diferentes razones nos enojamos a veces los esposos. O aquí no se enojan los esposos. ¿Cuántos no se enojan? Levanten la mano. No, pues el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. ¿Verdad? Y llegas y vienen discutiendo y a veces aunque vayan los niños. Alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Por alguna razón. Y llegan a la iglesia y cuando llegan a la iglesia, todos, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano? Muy bien. Bendecido, victorioso, ¿cómo va esa? Bendecido, prosperado y en victoria. Gloria a Dios. Este hermano anda bien santificado. Pero acaba de tener una bronca con su señora que venían todos los dos gritando y hasta se ponían rojos. Y los niños viéndolos, imagínate. Y aquí cuando entran al templo ya se santifican. Y entonces, si dices que andas en luz, pero andas en tinieblas, porque eso es andar en tinieblas, estás pecando, ¿no? Estás insultando, estás a veces hasta calumniando, te estás llenando de ira, estás explotando. Y por eso dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Es decir, que no pase un día
sin que se arregle ese enojo. Y no se arreglaron, no se pidieron perdón, entraron enojados y simplemente cambiaron el semblante. Le salieron alitas, salió la aureola, ¿verdad? Y empezaron a cantar y a danzar y a oír el mensaje. Y, gloria a Dios. No se pidieron perdón, si se ofendieron, menos le pidieron perdón a Dios. Si no se pidieron perdón a ellos, menos le van a pedir perdón a Dios. Entonces estás en tinieblas. Ahí. Ahora, entonces ya perdió su salvación. Pues no creo que haya perdido su salvación, ¿verdad? Si no, imagínate, la perderíamos 20 veces al día o más, ¿verdad? Tendríamos que convertirnos de nuevo cada rato. Pero precisamente por eso el apóstol Juan nos habla del pecado, ¿verdad? Y nos dice que si hemos pecado, pues abogado tenemos. Y nos dice que el mensaje que hemos oído de él y anunciamos es que Dios es luz. Dios es luz. El enojo, la ira, las malas palabras, la envidia, la impaciencia, los celos malditos. Otras dicen celos estúpidos, celos tóxicos. Son tinieblas. Nomás fíjese, la cara pierde la luz. ¿Cuándo la cara se ilumina? Cuando usted está sonriente. Enójese para que vea. Se hace gris, se hace oscura, se hace. Decía un hermano que venía hace mucho, venía un predicador, muy buen predicador, mi hermano Guaso, que ya partió con el Señor. Pero Guaso de repente se enojaba, ¿verdad? Como yo también a veces predicando. o pones la cara dura porque estás hablando duro, ¿no? Dijo ese hermano, oh, yo cuando el hermano Guaso me mira, ¿por qué te miras así? Dice, no, me da miedo, ¿verdad? Digo, bueno, está dramatizando la predicación y está hablando de algo fuerte, ¿verdad? Y más, si está hablando de la ira de Dios. Una vez vinieron unos sobrinitos de mi esposa, estaban chiquitos, ya se casaron. Y me oyeron predicar. Y salió uno corriendo y dijo, a la fregada, ya se enojó mi tito, pero dijo con una maldición. Ya se enojó mi tío, ya se enojó mi tío, ¿verdad? Pero no, estaba predicando. Entonces, el semblante refleja a veces, pero cuando nos enojamos de verdad, pues sí, nos mete en las tinieblas, nos quita la luz, nos quita la cordura. Cometemos errores si nos sulfuramos, si nos enojamos, si nos exacerbamos y podemos gritarle a alguien y podemos dar un trancazo a la mesa, ¿verdad? Patear al perro, mencionar a la suegra, tu mamá, no, la tuya, y los dos se echan, ¿no? Eso es pecado. Como leíamos ahorita, lo que dijo Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. O sea, no tendrás una relación sexual con alguien que no sea tu cónyuge, ¿verdad? Pero yo os digo, eso era en la ley. O sea, la gracia o el tiempo de Jesús el estándar de Jesús es más alto. No nada más físicamente. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pues sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, imagínate si Dios pudiera presentar nuestros pensamientos de todo lo que estamos aquí en el proyector. Me dijo un hermano, y ya no vino ese hermano. Me dijo un hermano, esa vez yo prediqué algo relacionado, no estoy seguro, pero sí, cuando bajé me dijo, hermano, yo pienso que las hermanas deben de venir más recatadas. Yo, ¿por qué lo dice, hermano?
Dice, no, es que yo veo que aquí algunas hermanitas pues, jóvenes y vienen muy apretaditas. Creo que yo mencioné algo que no tenía nada que ver lo del pantalón, ¿verdad? Claro, un pantalón decente, un pantalón decoroso. Pero hay pantalones indecorosos, muy ajustados, muy apretados, que se marca todo. Y hay faldas también muy apretadas. Depende, ¿verdad? Cómo te quieras vestir. Y me dijo él, le digo, pero hermano, ¿por qué? Dice, no, es que aquí, hermano, aquí hay mujeres que vienen muy, así, muy provocativas, me dijo. Y era un hombre mayor. Me dijo, y esa es mi debilidad. Chanfle. Dije, pues mire para otra parte, hermano. Mire al predicador, no mire la mujer que está delante de usted. ¿Verdad? Viejo libidinoso. Pero es el pecado. Y si él estuvo mirándola y le dio varias miradas y le dio varias repasadas, pues ya le quitó la ropa y la codició, adulteró con ella en su mente, su corazón. ¿Verdad? Entonces, tú sabes que estás fallando porque somos proclives a pecar, entonces volteate para otra parte, camina para otra parte, libérate de ese momento de tinieblas, porque somos humanos todavía. ¿Verdad? Somos humanos. Y les decía ahorita, bueno, entonces, ¿qué hacemos si pecamos? ¿Qué es el pecado? ¿Y qué pasa si cometo pecado? Este muchacho me decía como que ellos ya eran impecables. No se lo creí, ¿verdad? Porque podemos cometer pecado por acción, por omisión, ¿verdad? Porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, también es pecado. Entonces, ¿quién está libre de pecado? En un día, ¿quién no peca en un día? En una hora, ¿quién no puede pecar y se le puede venir un pensamiento malvado, sucio, inmundo, lascivo? Y ahora con tanta información y con tantas imágenes que en internet, aunque no las pidas, aparecen y que todo lo que vemos en los cables, en la televisión de paga y hasta en la que no es de paga, pues nos invitan a pecar. Había un canto hace muchos años que decía, ya vengo de pecar de ese mundo malo. ¿Verdad? Ahí aprendí a pecar. No, es que aprendes, pero ya traes la naturaleza del pecado de Adán, ¿verdad? Y cometes pecados. Entonces, Juan dice, este es el mensaje, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ve, Dios es santo, santo, santo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Somos mentirosos. Y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea que sí se puede andar en luz. Si tú quieres, sí se puede andar en luz. Tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Y eso es muy común también. Cuando se trunca una relación con tu hermano, pariente, familiar, amigo, etcétera, hermano en Cristo, empiezas a andar en tinieblas. Porque ya no lo perdonaste, porque quisieras agarrarlo y darle y sacarte la espina, ¿verdad? O simplemente no quieres verlo. Dices, voy a ir a esta fiesta, pero ahí va a estar aquel o aquella. Híjole, no, mejor no voy. Estamos caminando ya en las tinieblas. Hay familias que se han enojado. Hay familias que se van de la iglesia porque se enojaron con otro pariente y que están ahí en la iglesia y dicen, no, mejor me voy a otra iglesia. Hay familias que se van porque pecó un hijo y les da vergüenza, o una hija. Hay miles de razones, yo siempre digo esto. ¿Será que me sale la naturaleza de pastor? Porque la gente siempre se pregunta por qué se va la gente. Hay miles de razones por qué se va la gente. Y usted no lo sabe porque a veces nosotros no podemos decirlo.
y nos quedamos callados y duele. Pero mucha gente se va por el pecado. De ellos, de los hijos, de los familiares, de un pecado que vieron en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la verdad sobre el pecado. Y a veces la gente se va no porque haya cometido un pecado, sino se desanima, pero después los vemos en el mundial. ¿Ya? De repente lo vemos en una iglesia y luego en otra y luego ahí está, y de repente lo vemos allá en un antro y en otro antro y de repente ya está ahí con las cheves y de repente ya lo vemos en el mundo. Porque ese es el engaño de Satanás, sacarte de la iglesia, alejarte de Dios. Si estando en la iglesia somos proclives al pecado, imagínate estando en los terrenos del diablo. Sí. Manda a tu hija de 15 años de vacaciones con otras muchachas a Cancún y seguramente van a ir a un antro. Oh, no, mi hija es cristiana, pastor. Pues mientras esté aquí, pero ya sin rienda, ¿verdad? Al menos los hombres así vivimos la juventud. Si nos quitaran la rienda, nosotros de chavillos nos íbamos a tengo un amigo, todavía vive, es más grande que yo 2 años. Y nos íbamos a Bustamante. Él tenía una abuelita ya que allá vivía y nos quedábamos ahí en esa casa de la abuela. Pero en la plaza, ¿verdad?, comprábamos una botella de mezcal y nos poníamos hasta el tronco. Y andábamos bien happy toda la noche ahí. Papá y mamá no sabía de nadie. Estábamos en un viaje a un pueblo, divirtiéndonos sanamente. ¿Cuál sanamente? Estás en medio de las tinieblas, peligro y te mataran, peligro y cometieras un crimen o una tontera, porque borracho puede hacer 1000 cosas. Y recuerdo que en esa casita ahí de la abuela había una sequía, allá el patio daba para el monte y nos quedábamos dormidos en el monte, ¿verdad? Porque no hay rienda. Entonces imagínate, cuando nos vamos alejando de Dios, estamos en los terrenos de Satanás. Y el hombre depende de donde estés. Y si no hay una exhortación, una motivación a buscar a Dios, a vivir una vida de luz, te metes a las tinieblas. Te metes porque te metes, ¿verdad? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y si tus hijos están en medio de las tinieblas, con gente de tinieblas, lo más seguro es que van a hacer lo que están haciendo los demás. Como dicen, al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Lo van a hacer. ¿Verdad? El hermano ya se está acordando de sus aventuras. Todos tenemos aventuras, ¿no? ¿Sabes que Dios dice que si has pecado, Él ya no se acuerda de tus pecados? ¿Sí? Hebreos 8:12, pónmelo por ahí. Dios ya no vuelve a acordarse de sus pecados, de tus pecados, de tus fallas, de tus iniquidades. ¿Sí? Isaías 43:25 también lo dice, o más bien Hebreos toma ese versículo de esa cita de Isaías. Pero él lo dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, lo que tú has cometido de pecados cuando no eras cristiano, Dios ya dice que no los va a recordar. ¿Será cierto esto? Bueno, pues ahí dice la Biblia. ¿Pero qué quiere decir esto? Intelectualmente yo creo que Dios no olvida. ¿Tú olvidas? Dice, perdonar es olvidar. Pero tú olvidas las ofensas que te hicieron o tus pecados en los que anduviste. No los olvidas, ahí están. Si quieres recordar las cosas tristes, algunos se bloquean, pero de repente vienen. Y ya no te dañan tanto porque ya lo superaste, pero vienen.
¿No es cierto? Dios, que es Dios, ¿será capaz de olvidar tus pecados? Lo que está diciendo es que ya no los va a traer para juzgarte. Son pecados perdonados, ¿verdad? Pero dice, no me acordaré de tus pecados, porque si se acuerda de sus pecados como juez, pues olvídate. ¿Pero por qué? Porque Cristo ya fue la propiciación por nuestros pecados. Aplacó esa ira de Dios. Entonces Dios se acuerda y sabe cuáles fueron mis pecados, cuáles fueron mis fallas, sabe cuáles fueron tus fallas, saben cuáles fueron tus vicios, sabe cuáles fueron tus debilidades, como dijo este señor. Esa es mi debilidad, pastor. Y me dijo algo fuerte, y tiene razón. Me dijo, y algunos pastores no les dicen nada a esas mujeres irreverentes, provocativas, porque tienen miedo de que se les vayan y que ya no den diezmos. Así me dijo. Entonces, vistámonos más decorosamente, mujeres. Muchachas que están en alabanza también. No es un espectáculo. Venimos a adorar a Dios, ¿verdad? Vistámonos correctamente. Viscamos a nuestras niñas decorosamente, porque si no les vas enseñando. Les decía ahora en el programa de radio que ya lo grabamos aquí, tenemos para hacer un podcast ahí todo. Gracias a Beto y su equipo. Están echando muchas ganas. ¿Sí vieron el programa de radio? En Dunamis, apareció ya en video. En la radio hubo una falla y me robaron 10 minutos después. Les voy a reclamar. Pero entonces estamos, ¿qué les estaba diciendo? Ya estoy como aquel, ¿verdad? Me salí del tema. La vestimenta decorosa, ¿verdad? La vestimenta decorosa puede provocar que tú mires y tú seas lascivo de alguna manera, ¿verdad? Y eso es adulterio en tu corazón, como dijo Jesús. Pero a lo que iba era esto. Gracias a Dios, todavía no me está haciendo efectos el COVID largo que dice. Como dijo que tuvo un lapsus ahí en la mañanera. Ay, Dios, líbranos. Dijo uno, a mí también me pasa. Dice, sí, pero tú no eres presidente, ¿verdad? y a lo que iba era esto, que estaba yo contándoles en el programa de radio, que lo grabamos aquí, en vivo, que hay una, y creo que ya lo dije en alguna otra prédica, ¿no? Que hay una película que quieren lanzar en Netflix, que es donde unas niñas de 11 a 14 años se van a meter en lo que es bailar con ropa exótica, sensuales, como si fueran unas chicas ya mayores. Y esto muchos lo están censurando. Por ahí también ya están mandando ahí que firmes para que no salga esa película. ¿Por qué? Porque esta es un caldo de cultivo para los pederastas. Pues darles material a los pederastas que les gustan las niñas. Porque van a bailar con sensualidad, luciendo sus cuerpos como si fueran mayores y tienen 11 años. Yo veo a mis niñas aquí, nietas, cantándole a Dios, hasta les tomo fotos cuando puedo, porque me gusta verlas cantando a Dios, con vestiditos decentes. Qué maravilla eso, ¿verdad? Imagínate, van a despertar, van a hipersexualizar a las niñas, de por sí, ¿verdad? Las niñas, ponlas a bailar y bailan. Y dales poca ropa y se la ponen y se mueven sensuales y el mundo les está enseñando, los medios. Y si los papás les aplauden, ay, qué bonita mi hijita, qué bonita, espérate cuando tenga 15, 14 y cuando salga embarazada. Dios no lo quiera a nadie de los que estamos aquí. Pero ese es el detalle, que las metemos en el mundo de las tinieblas y nosotros somos de la luz. Porque
Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, podemos relacionarnos, podemos perdonarnos, vestimos decorosamente, tratamos de no ofender a la familia, no ofender a la esposa, al esposo, a los hijos, sobre todo no ofender a Dios. Y dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto quiere decir que Juan está reconociendo que tenemos una naturaleza caída. Ahí dice en singular, si decimos que no tenemos pecado, no tenemos esa naturaleza caída, nos engañamos. Sí somos proclives a pecar. Y por eso cometemos pecados en plural. Pero en singular tenemos pecado todavía. Tenemos un viejo hombre. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso luego dice en el 9, ¿y qué hacemos? Decía ahí el título, si fallamos o si caemos en pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le está hablando a los cristianos, le está hablando a los ya convertidos, le está hablando a los que pueden fallar y pueden cometer un pecado. Algunos dicen, cometí un error. Esa es la primera mentira, porque no reconocemos que es pecado y lo disfrazamos con un eufemismo, como es decir, fue un error de 9 meses, un error de adulterio, un error de pensamientos impuros, un error de hurtos, un error de pues tantos pecados que hay, ¿no? Fue un pecado, sí, cometí un pecado, fallé, le fallé a Dios, ofendí a mi mujer, ofendí a mis hijos. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer si yo ya pequé? Convertirme de nuevo, arrepentirme de nuevo y entregarme a Cristo otra vez. ¿Qué debo hacer si ya me entregué a Cristo? Es más, he nacido de nuevo. La diferencia es entre un mundano o un hijo del diablo y un hijo de Dios, es que el que es hijo de Dios, si comete pecado, siente dolor, siente vergüenza, siente temor a Dios, se quiere arrepentir a veces, pero no puede. ¿Qué haces? En primer lugar, no decir que es un error, es un pecado. ¿Sí? ¿Cuándo debo hacerlo? Debo acumular todos mis pecados para el domingo venir y decirle, perdóname, Señor, por todos los pecados del lunes, del martes, del miércoles, del sábado. Y de ahorita mismo que venía peleándome con mi vieja, con mi señora, perdón, con mi vieja naturaleza. No, yo creo que si cometes pecado y sabes que estás ofendiendo a Dios y sabes que no está bien, yo creo que tienes que confesarlo inmediatamente. Señor, perdóname, Señor. Ahorita acabo de mirar algo que no debí de mirar y lo volví a mirar y lo volví a remirar. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Me dijo una vez alguien, vi a un hermano en un súper que estaba agarrando cosas y se las echaba. ¿Cómo, hermano? Imagínate si alguien te puede ver, un ser humano, imagínate Dios que te está viendo si cometes un hurto, si maldices, si ofendes, si explotas y ofendes, hieres, agredes emocionalmente, si estás en adulterio, o alguien puede decir, tuve una atracción al mismo sexo, porque ese es otro pecado. Porque ese pecado lo ponemos aparte como algo muy inmoral, como algo que ya no tiene perdón. No, sí tiene perdón.
El problema es cuando no lo confiesas, cuando no te arrepientes y lo confiesas y crees que Cristo puede aplacar la ira de Dios porque ya lo hizo con sacrificio. Y entonces dejas de hacerlo. Porque el que alguien tenga una atracción a una mujer casada es un pecado grave, es un adulterio en su corazón. Entonces tú sabes que hay cierta atracción a esa mujer casada. Entonces, si eres hijo de Dios, le vas a pedir perdón a Dios, vas a confesar tu pecado, o a otro hombre que está casado, porque también las mujeres tienen tentaciones, ¿verdad? Y más si es un hombre alto, guapo, con vientre de lavadero, ¿verdad? Yo también tengo lavadero, pero de río, de piedra. Tienes que arrepentirte, tienes que confesarlo y tienes que dejar eso. ¿Cuándo? Ya, inmediatamente, y no volver a hacerlo y agarrar la Biblia. Y si ves que no puedes ir con el pastor o ir con un líder más maduro espiritualmente que tú y decirle, ayúdame, ahora ora por mí. Ora por mí. Porque estoy metido en las tinieblas. Estoy metido, bien metido hasta el cuello. Ya no sé qué hacer con la inmoralidad sexual, con la pornografía, con los pensamientos impuros. Hay hombres que se van lejos donde nadie los conozca y buscan prostitutas y luego el domingo están en la iglesia. Porque no se han dado cuenta que ese pecado ya trascendió tanto que ya son adictos sexuales y no pueden vencer la adicción. De hecho, estoy casi seguro que muchos homosexuales son adictos sexuales. Se casan, se van a divorciar, porque ellos son adictos, son promiscuos, quieren con uno, con otro, con otro y con otro. Es una depravación, ese es el problema de las perversiones, es que de la adicción es que buscas algo más fuerte, como las drogas, y luego buscas otra cosa más fuerte, y cada vez estás buscando más perversiones, y quieres más y más y más, ¿verdad? Y es también como el adúltero, ¿verdad? Que quiere tener su esposa de planta, pero quiere tener otras chicas más jóvenes, más guapas, voluptuosas, que satisfagan su adicción. Son palabras fuertes, pero esto es el mundo de las tinieblas. Y si tú no sientes ya temor a pecar, y si tú no sientes ya remordimiento y tú no sientes el deseo de arrepentirte, entonces algo anda muy mal ahí. A lo mejor ni eres salvo. A lo mejor ni eres nacido de nuevo. Simplemente has vivido en la religión. Estás en las tinieblas, necesitas arrepentirte, necesitas ir a Cristo y entender que en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pablo en el libro de Romanos nos dice ahí en el 5 y el 6 capítulos que no presentemos nuestros miembros a la iniquidad, que antes los presentábamos a la iniquidad, pero ahora presentémoslos para hacer obras de justicia, obras buenas. Para esto fuimos hechos, somos hechura de Dios para buenas obras. Por eso el Señor nos perdonó y nos salvó. Y el 2, pues David cuando pecó, pues estaba bien tranquilo, pero como David y como nosotros también somos de Dios, a veces Dios en su misericordia, aunque no hemos visto la gravedad del pecado, nos manda a alguien para que nos demos cuenta que estamos en tinieblas. Y le mandó a Natán y le contó la historia de aquel que tenía muchas ovejas y el otro que nomás tenía una, y el que era rico vino y le quitó la única ovejita, aquel pobre que nomás tenía una, y le dijo David, ese hombre merece morir. ¿Por qué le quitó si él tenía muchas? Ese hombre eres tú. Wow. Ese hombre eres tú. Wow. Entonces ahí David, como era de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, y estaba, es que en las tinieblas no ves.
Entre más te metes a las tinieblas, no ves, no hay luz. Estás tropezando y revolcándote y cometiendo fallas, autodestruyéndote con vicios, autodestruyéndote con adicciones como la promiscuidad, porque eso destruye el cuerpo y el alma. Y entonces es ahí cuando David se le iluminó todo. Porque hay gente que aún Dios le mande un profeta, sigue pecando. Entonces ese no es de Dios. Y entonces David dijo: contra ti solo he pecado, Salmo 51, y mi pecado está siempre delante de ti. Señor, ten piedad de mí conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame y seré más blanco que la nieve. Pon, Señor, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Perdóname, Señor, porque contra ti he pecado y mi pecado está siempre delante de mí. Se angustió por el pecado. El Salmo 32 también dice que bienaventurado el hombre que pues no es inculpado de pecados o de iniquidades, porque Dios ya le perdonó. Y dice, mientras no hablé, en el Salmo 32 dice, mientras estuve callado, me convertí en un desierto, mi verdor se hizo sequedad, porque por ofender a Dios y por pecar estás en tinieblas, te estás secando. Si eres de Dios, si no, estás bien contento ahí. Y dice el Salmo 32, pero cuando confesé mis pecados, todo cambió. Amén. Entonces aquí es lo que nos está diciendo Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Necesitamos un abogado. Escúchame bien. Aunque te arrepientas y cambies, pero si no tienes ese abogado que es Cristo, entonces eres un simple hombre que tiene fuerza de voluntad y que tiene valores y que verdaderamente cambió, pero te falta la salvación. No basta con ser bueno. Y nadie es bueno, dijo Jesús, ni aún uno. No pequéis, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, da por hecho, queda implícito aquí que sí podemos pecar. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que está intercediendo por nosotros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Entonces lo que hay que decirle al mundo: que hay uno que puede aplacar la ira de Dios, que va a estar sobre él si él rehúsa creer en el Hijo de Dios. El que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Y como ya se nos acabó el tiempo, póngase de pie. Vamos a orar. Porque sigue la otra prédica. Y ahora tenemos dos prédicas diferentes. Cierra tus ojos y quiero que vayas al Salmo 139. Me busques, joven, medios ahí. El Salmo 139, ya casi al último. No traigo ahorita en la memoria los versículos, pero dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí. Conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, hazte un autoexamen y dile a Dios: examíname también. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Rafa, ¿quieres orar por ese hombre? Si tú estás reconociendo que eres pecador, solamente dile al Señor: perdóname, examíname si no estás seguro y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y dile: me arrepiento, Señor, perdóname.
Señor, te confieso mi pecado. Confiésale tu pecado en tus propias palabras. Confesemos nuestros pecados hoy. Y digámosle: Señor, hice esto, hice lo otro, te ofendí en esto, ofendí a mi mujer, no tengo perdón, pero yo sé que tú eres misericordioso, Señor. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame de toda maldad. Sé mi abogado ante el Padre, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Precisamente por eso. Porque fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo, en el pasado, cuando te entregaste a Cristo, cuando te arrepentiste. Pero estamos siendo salvos en el presente por medio de Cristo, que nos está liberando de caer en pecado y alejarnos de Él. Y vamos a ser salvos en el futuro cuando ya no tengamos esa capacidad de pecar, porque el Señor nos va a glorificar nuestro cuerpo y vamos a ser semejantes a Él. En pasado, en presente y en futuro somos salvos, y todo lo ha hecho Él. Nosotros no hemos hecho nada. Solamente, Señor, gracias porque nos perdonaste. Gracias porque moriste en la cruz. Libera ahora, Señor, de adicción al pecado, de adicción a tantas cosas que te ofenden, Señor. Perdónanos, libéranos, santifícanos. Y es ahí donde podemos entrar a la etapa de la santificación, donde Dios nos empieza a purificar con su Espíritu Santo. No tienes necesidad de ir a un curso de sanidad interior y que tu alma y que te regresen. El Espíritu Santo hace todo. Yo nunca tuve que ir a eso. Y mira que estaba muy cargado de pecados. Pero el Espíritu Santo te va transformando, te va santificando cada día más. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro abogado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra propiciación y estamos libres de la ira de Dios. Gracias, Señor. Te necesito. Vamos a cantar ese coro, te necesito. Oramos por las ofrendas también. Así terminamos esta transmisión. Los que nos están viendo, así la terminamos. Conéctese cada domingo a las 9 y a las 11. Y el miércoles a las 7:30 y los sábados a las 4. Gracias, Señor.